Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de nuestro curso sobre la historia diplomática de México en la primera mitad del siglo XX. En esta ocasión vamos a hablar acerca de este episodio diplomático importante que ocurrió durante la Revolución Mexicana, que fue el de las negociaciones entre Estados Unidos y 3 países sudamericanos hermanos, Argentina, Brasil y Chile, conocido como las conferencias del ABC, que tuvieron lugar en Niagara Falls en el verano de 1914. Quiero comenzar subrayando la importancia de este mes en que se conmemora el centenario de la formulación de la doctrina Carranza, que fue formulada precisamente en el informe de gobierno que presentó el presidente Carranza ante el Congreso de la Unión el 1 de septiembre de 1918, hace justamente 100 años. Y con motivo de este centenario es que en este mes uno de los ejes de las actividades académicas de este instituto tiene que ver justamente con la conmemoración del centenario de la doctrina Carranza, que sentó las bases en cuanto a principios diplomáticos de lo que serían las relaciones exteriores de México durante buena parte del siglo XX. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, les damos la más cordial bienvenida. Me presento, soy Felipe Ávila, yo soy sociólogo por la UNAM, tengo un doctorado en Historia de México en el Colegio de México. Me he dedicado a estudiar particularmente la Revolución Mexicana, el zapatismo, el villismo, la Convención de Aguascalientes, el maderismo, el movimiento obrero, la vida cotidiana durante la Revolución, y actualmente me desempeño como director general de servicios históricos en este instituto. Así es que, sin más preámbulos, paso al tema que hoy nos ocupa. Como quedó muy clara en la anterior conferencia que dio la capitana Leticia Cabrieles, que les habló con mucho detalle acerca de la invasión de Estados Unidos a Veracruz. Ella es experta en este tema, creo que fue una conferencia muy completa en donde a todos nos quedó una idea muy clara de lo que significó este conflicto. Y quisiera subrayar que lo que vamos a tratar en esta ocasión, las llamadas conferencias de Niagara Falls, este intento de mediación entre Estados Unidos y 3 países sudamericanos para tratar de resolver la crisis binacional que había provocado la invasión a Veracruz y también tratar de ponerle fin al conflicto armado que desgarraba a México desde el cuartelazo, desde la decena trágica, los días inmediatos posteriores, están directamente relacionados con la conferencia anterior. ¿Qué fueron las conferencias de Niagara Falls? ¿Por qué surgieron? ¿Quién las propuso? ¿Cómo se llevaron a cabo? ¿Y cuál fue su desenlace? Esto es lo que vamos a ver a grandes rasgos en la sesión de hoy.
Recapitulando, con la invasión de la Armada estadounidense a Veracruz, la ocupación violenta del principal puerto de la República Mexicana, se creó una situación internacional extremadamente complicada. Como lo trató de explicar el presidente estadounidense Woodrow Wilson, esa decisión extrema de invadir a una nación amiga que además era frontera con Estados Unidos y que se encontraba en plena revolución, era un acto que no podía dejar de tener consecuencias. Estados Unidos, como ustedes recordarán, tomó esta decisión para tratar de forzar la salida de Victoriano Huerta del poder. El presidente Woodrow Wilson se había convencido de que Victoriano Huerta significaba un peligro para los intereses económicos de las empresas estadounidenses asentadas en nuestro país y que también significaba un riesgo para la vida y las propiedades de la numerosa colonia estadounidense, que era ya desde entonces la más grande asentada en nuestro país y para la cual el gobierno estadounidense se sentía responsable. Se había dado cuenta de que desde la decena trágica, en el mes de febrero y el mes de abril, en 2 meses, estaba claro para los Estados Unidos que el gobierno de Victoriano Huerta no era capaz de pacificar al país, no era capaz de ser aceptado por los grupos revolucionarios y no era capaz, sobre todo, y esto era lo que más les preocupaba, de garantizar los intereses y las propiedades de las empresas y de los ciudadanos estadounidenses residentes en nuestro país. Entonces tomaron la decisión, el alto mando del gobierno de Estados Unidos instruyó al jefe de la flota del Atlántico que llevara a cabo la invasión a Veracruz. Para entonces la revolución constitucionalista ya tenía poco más de 1 año de haberse estado desarrollando. Hay que ver que las decisiones de política internacional están estrechamente vinculadas a la política interior. Es una relación directa la que existe entre unos y otros acontecimientos, y para abril de 1914 era claro que Victoriano Huerta no era capaz de derrotar a la revolución. La revolución había ido avanzando, había ido derrotando al ejército huertista, había ido ocupando importantes territorios. De haber surgido en los estados del norte y del sur, contados como era Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila, Morelos, se había ido extendiendo hacia otros territorios de la República, y hacia fines de 1913 ya se habían constituido y consolidado 3 importantes ejércitos revolucionarios. El ejército constitucionalista, surgido de Coahuila, había sido capaz de aglutinar, de incorporar a los revolucionarios de Chihuahua y de Sonora, y se había podido extender también hacia el otro lado de la República, hacia el noreste, ocupando los estados de Nuevo León, de Tamaulipas, y comenzando a bajar hacia el centro de la República. Para fines de 1913, la revolución controlaba prácticamente el norte del país. Sonora estaba en manos del ejército del noroeste, uno de cuyos principales jefes, como ustedes saben, era Álvaro Obregón. Chihuahua estaba en manos de la División del Norte, comandada por Francisco Villa. El ejército
del noreste controlaba Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, habían comenzado a iniciar su descenso hacia el centro de la República. Y para fines de 1913, el zapatismo controlaba también una parte importante del centro-sur de la República, Morelos, Guerrero, partes de Puebla, de Tlaxcala, del Estado de México, del sur del Distrito Federal y partes también de Oaxaca. En un balance de la correlación de fuerzas que había entre la revolución y el ejército huertista a fines de 1913 y comienzos de 1914, era claro que la balanza estaba inclinándose ya desde esa fecha en manos hacia la revolución. La revolución controlaba algunos de los más importantes territorios y tenía un momento de ascenso de manera muy significativa. En los primeros meses de 1914 continuaron los avances de los ejércitos revolucionarios y por eso es que en abril de 1914 el gobierno de Estados Unidos, dándose cuenta de que Huerta no era capaz de mantener el control del país y que estaba siendo derrotado por los ejércitos revolucionarios, tomó la decisión de invadir militarmente el principal puerto de la República. Woodrow Wilson, al solicitar permiso al Congreso estadounidense para llevar a cabo la invasión, justificó esta medida como necesaria para poder darle un tiro de gracia al ejército huertista, para obligar a Victoriano Huerta a renunciar y para que se formara un gobierno provisional en el país. Es decir, con esta medida de fuerza extrema, delicada, lo que el gobierno estadounidense pretendía era influir decisivamente en la caída de la dictadura huertista y desde luego estar en una posición de fuerza para poder negociar con los revolucionarios un gobierno de transición. Era claro entonces que la decisión de invadir Veracruz no solamente tenía por objetivo obligar a Huerta a renunciar, sino que también tenía por objetivo hacer una demostración de fuerza y llevar a cabo un acto extremo de invasión territorial para poder influir de manera determinante en el curso siguiente de los acontecimientos internos de nuestro país. Desde luego, Woodrow Wilson hizo un mal cálculo cuando tomó la decisión de invadir Veracruz, porque pensaba que además de que eso precipitaría, aceleraría la caída de Victoriano Huerta, pensaba también ingenuamente que tendría el respaldo de los grupos revolucionarios, que apoyarían esa decisión. No esperaba la respuesta contundente, firme, fuerte de Venustiano Carranza condenando la invasión. Por eso, cuando Carranza, al enterarse de la invasión a Veracruz, emitió una declaración con una enorme firmeza, condenando la invasión y diciendo que ese acto era una provocación que podía ocasionar una guerra entre México y Estados Unidos, que desde luego el ejército constitucionalista no quería que ocurriera, pero que si, dadas las circunstancias,
los Estados Unidos no se retiraban y continuaban queriendo avanzar hacia la capital de la República, el ejército constitucionalista tendría que declararle la guerra a Estados Unidos. Esta declaración de Venustiano Carranza cayó como una bomba ante la opinión pública estadounidense. Consideraron que era una declaración extrema, poco política, que en vez de atenuar el conflicto, lo exacerbaba. Por la respuesta que dio Woodrow Wilson, el Congreso de Estados Unidos y partes importantes de la opinión pública estadounidense, desde luego uno advierte que no esperaban una respuesta así por parte de Venustiano Carranza. Entonces, al darse cuenta del efecto contrario que había tenido la invasión a Veracruz, porque por un lado, en lugar de precipitar la caída de Victoriano Huerta, el efecto que produjo la invasión fue precisamente el opuesto, que Victoriano Huerta, que posiblemente habría caído en unas cuantas semanas, incluso de no haber ocurrido la invasión a Veracruz, se vio fortalecido y tomó un segundo aire que trató de aprovechar y capitalizar el sentimiento nacionalista de la población mexicana para tratar de sumar fuerzas y enfrentarse a una invasión extranjera. Incluso Victoriano Huerta envió inmediatamente a gente de su confianza para que se acercara a las corrientes revolucionarias, al constitucionalismo, al villismo, al zapatismo, pidiéndoles que hicieran a un lado sus diferencias internas y que sumaran fuerzas para combatir una invasión extranjera. Huerta tampoco esperaba la respuesta tajante y rotunda de los revolucionarios, que no aceptaron bajo ninguna condición esa oferta de sumar fuerzas con la dictadura para combatir la invasión militar. Pero eso le dio a Victoriano Huerta unas semanas extra gracias a la invasión a Veracruz. Entonces, este primer objetivo de Estados Unidos al invadir el puerto veracruzano salió contraproducente, porque en lugar de provocar la caída inmediata de Victoriano Huerta, le dio 3 meses más de gracia, en donde el dictador se pudo reagrupar, legitimar y tratar de encabezar una resistencia nacionalista de México contra la invasión extranjera. Y el segundo objetivo de Woodrow Wilson al ocupar Veracruz también tuvo efectos contraproducentes, porque en lugar de conseguir el apoyo de los revolucionarios, lo que provocó fue la reacción contraria y belicosa, digna, nacionalista, de defensa de la soberanía nacional por parte de las corrientes revolucionarias, particularmente de Venustiano Carranza y de Emiliano Zapata, quienes fueron los que rechazaron con mayor firmeza la invasión. Francisco Villa tuvo una actitud no tan firme, porque en esos momentos Francisco Villa era el que parecía como el más viable ganador de la revolución. La división del norte para esas fechas había sido el ejército revolucionario que había ganado las más importantes batallas en contra del ejército de la dictadura. Francisco Villa era el
dirigente revolucionario más reconocido y más admirado en el exterior, y en algún momento el gobierno estadounidense, los empresarios de ese país y un sector importante de la opinión pública del país vecino veía en Francisco Villa como a un candidato ideal para apoyarlo si es que lograba consolidarse como el triunfador de la revolución. También para Estados Unidos, para el gobierno de Woodrow Wilson, había elementos ya suficientemente claros que le indicaban que el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, tenía de todos los líderes de la revolución la posición más nacionalista, más consecuente, más contraria a la intervención extranjera en los asuntos internos de México, y que por eso mismo los Estados Unidos en esos momentos no tenían claro que debían apoyar a Carranza, y por el contrario seguían viendo con mayor simpatía a Francisco Villa. Entonces, los dos objetivos de la invasión, acelerar la caída de Huerta y lograr el apoyo de las corrientes revolucionarias, no funcionaron y provocaron un efecto contraproducente. En estas condiciones es en las que surge la iniciativa de buscar una mediación internacional con el apoyo de naciones hermanas que tenían buena relación con el gobierno mexicano para aprovechar su influencia y buscar con su apoyo encontrar una solución favorable particularmente a los intereses de los Estados Unidos. Las conferencias de Niagara Falls, a pesar de que quisieron ser presentadas como una iniciativa de los gobiernos de Argentina, Brasil y Chile, que ofrecieron sus buenos oficios para mediar en los dos conflictos que estaban a punto de precipitarse. Por un lado, el conflicto entre México y Estados Unidos por la invasión a Veracruz, que se había convertido prácticamente en una causa de guerra, en un casus belli, como se le llama, porque hay que subrayar que sí estuvimos al borde de la guerra, que sí después de la invasión estuvo muy cerca el estallido de un enfrentamiento militar entre ambos países, porque Venustiano Carranza dio órdenes y movilizó a parte de su ejército hacia la frontera mexicana y hacia el puerto de Veracruz, para que si había movimientos ofensivos de las tropas estadounidenses, no permitieran el avance, aún a costa de que eso provocara el inicio de la guerra entre ambos países. Entonces, la iniciativa que se quiso presentar por parte de los países sudamericanos, Argentina, Brasil y Chile, de intervenir para evitar una guerra entre México y Estados Unidos, tenía también un segundo propósito, que era buscar, negociar, sentar en una mesa a los representantes del gobierno de Victoriano Huerta con los representantes de la revolución, para de ahí sacar un gobierno interino, un presidente de transición aceptado por la dictadura huertista, pero también por los jefes de las corrientes revolucionarias. Estos fueron
los dos objetivos centrales de las conferencias de Niagara Falls. Y les decía que se ha buscado presentar esta mediación como una iniciativa de los países sudamericanos, pero sin embargo, desde esos años quedó claro por testimonios que se conocieron y que después fueron rescatados por los historiadores, que la iniciativa surgió del Departamento de Estado de Estados Unidos casi inmediatamente después de la invasión a Veracruz. Fue Bryan, el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien se comunicó con el representante del gobierno de Argentina y le propuso que hablara con sus pares de Brasil y de Chile y que propusieran una mediación, que se la solicitaran al gobierno de Estados Unidos y que el gobierno de Estados Unidos les respondería afirmativamente. Así fue como se planearon inicialmente las conferencias llamadas de Niagara Falls. El representante de Argentina aceptó la sugerencia del jefe del Departamento de Estado americano, habló con sus colegas de Brasil y de Chile y le enviaron una carta formal al presidente de Estados Unidos solicitando su apoyo para llevar a cabo unas pláticas de mediación. El presidente Wilson, que ya estaba enterado del propósito de esta iniciativa, les contestó inmediatamente que el gobierno de Estados Unidos avalaba y hacía suya esa iniciativa y que tenían todo el respaldo de su gobierno para poder llevar a cabo estas instancias de negociación entre los países sudamericanos, más el gobierno de Estados Unidos, más los representantes de Huerta y los representantes de la Revolución Mexicana. Los representantes del gobierno de Estados Unidos, el secretario de Estado, les dijo también a los representantes de los países sudamericanos que los dos propósitos centrales de esas conferencias de mediación era el primero, lograr la renuncia inmediata de Victoriano Huerta a la presidencia de la República, y en segundo lugar, que se nombrara un gobierno provisional aceptado por todas las corrientes revolucionarias. Es decir, más que pedir el apoyo de los países sudamericanos para que ayudaran a impedir una guerra entre México y Estados Unidos, el gobierno de Woodrow Wilson lo que pretendía en realidad era influir, intervenir en los asuntos internos de México, deponiendo al dictador Victoriano Huerta y tratando de que se nombrara un gobierno provisional que además ofrecían que tendría el reconocimiento inmediato del gobierno estadounidense, y una vez reconocido por el gobierno estadounidense, los gobiernos de las naciones sudamericanas le extenderían también el reconocimiento. Esa era la oferta que estaba detrás de la iniciativa de llevar a cabo estas negociaciones en territorio estadounidense. Una vez que se pusieron de acuerdo en estos objetivos, se les enviaron cartas formales a el gobierno
de Victoriano Huerta y también a el primer jefe Venustiano Carranza para que nombraran a los representantes que estimaran pertinentes para iniciar formalmente las negociaciones de paz en un lugar que se convino fuera Niagara Falls. Cuando enviaron la propuesta de mediación a Victoriano Huerta, el dictador aceptó de inmediato. Nombró a una delegación encabezada por Emilio Rabasa, que se trasladó a Estados Unidos, que entró en contacto inmediatamente con el gobierno estadounidense y con los representantes de los 3 países sudamericanos y que aceptó desde el inicio prácticamente todos los términos que estaban proponiendo los negociadores extranjeros, que hay que decirlo con claridad, eran los intereses del gobierno de Estados Unidos. Los representantes de Argentina, Brasil y Chile no obtuvieron una postura independiente, autónoma, sino que desde el principio y hasta el final se plegaron a las propuestas, a las iniciativas que les marcaba el gobierno de Estados Unidos y jugaron una especie de comparsa que buscaba lograr que los intereses de Estados Unidos quedaran garantizados en esas negociaciones, quitando a Victoriano Huerta del poder y nombrando un gobierno provisional que tuviera el respaldo de los revolucionarios, pero que también tuviera el reconocimiento de los Estados Unidos. A diferencia de Victoriano Huerta, la postura de Venustiano Carranza fue totalmente distinta. En cuanto le llegó el comunicado oficial invitándolo a participar en las conferencias de paz, la primera respuesta de Venustiano Carranza fue muy diplomática, agradeciendo el interés de los países extranjeros en ayudar sobre todo a resolver el conflicto entre México y Estados Unidos, pero diciéndoles también que antes de aceptar tenía que quedarle muy claro y estar de acuerdo en cuáles eran los objetivos de esas negociaciones. Les envió esa respuesta al gobierno estadounidense, a los representantes de los 3 países sudamericanos. Se vieron obligados a enseñar su juego, a decirle a Venustiano Carranza que sobre todo lo que a ellos les interesaba era que acabara la guerra revolucionaria en México, que se lograra la renuncia de Victoriano Huerta y que se pudiera elegir a un gobierno provisional entre todos. Al conocer esta respuesta de los países negociadores, la postura de Venustiano Carranza fue de un rechazo rotundo. No aceptó las condiciones que le sugerían los negociadores. Les dijo que en todo caso el único tema que tendría que discutirse en esas conferencias era el retiro inmediato e incondicional de la Armada estadounidense estacionada en el puerto de Veracruz y que los asuntos internos
de México competían exclusivamente a los mexicanos. Es decir, la respuesta de Venustiano Carranza fue una defensa firme, clara, contundente de que ningún país extranjero tenía derecho a intervenir, a influir en los acontecimientos internos de otro país. Y que si el objetivo de los Estados Unidos era quitar a Victoriano Huerta, eso era algo que los revolucionarios estaban haciendo y que no necesitaban una ayuda del exterior. En esta respuesta de Venustiano Carranza están presentes algunos de los principios básicos, centrales, de lo que en 1918 va a formular como la doctrina Carranza. Aquí está presente ya el rechazo a la intervención extranjera y también a una intervención armada en otro país de una manera totalmente injustificada, arbitraria, ilegal, pero también el rechazo a que los países extranjeros intervengan en los asuntos internos de otro país, que no tienen ningún derecho a querer quitar a un presidente y tampoco tienen derecho a buscar poner a otro presidente. Que esos simple y llanamente son asuntos que no competen a los extranjeros, sino exclusivamente a los mexicanos. Carranza decidió, por lo tanto, no enviar a representantes oficiales, envió a una persona a que llevara una respuesta formal en donde dejaba clara esta posición, pero no participó y no avaló ninguna de las discusiones ni de las conclusiones que se llevaron a cabo en Niagara Falls. Las conferencias comenzaron el 20 de mayo de 1914 y concluyeron 6 semanas después, el 30 de junio de 1914. Quienes sí participaron, además de los países extranjeros, fueron los representantes del gobierno de Victoriano Huerta, los cuales aceptaron la renuncia de Victoriano Huerta a la presidencia de la República, pero también buscaron influir en la composición del gabinete del gobierno provisional, tratando de que algunos de los ministerios de ese gobierno interino estuvieran ocupados por algún representante del gobierno dictatorial. Hay que decir que al no participar el constitucionalismo, que era en esos momentos la corriente revolucionaria con más presencia, con más fuerza, con mayor legitimidad del proceso revolucionario nacional, las conferencias de Niagara Falls no tuvieron ningún sentido, porque cualquiera que fuese la conclusión de ellas, no sería aceptada por la principal fuerza revolucionaria y no sería aceptada tampoco ni por el villismo ni por el zapatismo. Y para esos momentos la revolución controlaba la mayor parte de la República. Llegar a un acuerdo con un gobierno ilegítimo y en agonía no tenía ningún sentido práctico. Por eso es que
las conferencias, en términos de sus objetivos, fueron un rotundo fracaso. Y ese fracaso estuvo decidido desde el momento en que Venustiano Carranza rechazó las conferencias por considerar que no podían meterse en los asuntos internos de México. Además, mientras esto ocurría, la mayoría de los acontecimientos que les he estado relatando tuvieron lugar en la última semana de abril, es decir, en la semana siguiente a la invasión a Veracruz. Era en esos momentos cuando era apremiante evitar una guerra entre México y Estados Unidos, y era también urgente tratar de encontrar una solución al conflicto entre el gobierno de Huerta y los revolucionarios. Todas las comunicaciones que tuvieron lugar se llevaron a cabo en su mayor parte en esta semana después de la invasión a Veracruz. Pero las conferencias comenzaron un mes después, el 20 de mayo, y se llevaron casi mes y medio. En todo ese tiempo, desde la invasión a Veracruz del 21 de abril hasta la conclusión de las conferencias el 30 de junio, en esas semanas la revolución casi derrotó de manera definitiva a la dictadura huertista. Si las conferencias terminaron el 20 de junio, 3 días después fue la toma de Zacatecas, la batalla más importante de la lucha contra Victoriano Huerta por los revolucionarios. Estaba dándose casi al mismo tiempo que concluían las conferencias en Niagara Falls. Es decir, esto le daba todavía mayor fuerza a los argumentos de Venustiano Carranza de que si los Estados Unidos y los representantes de Argentina, Brasil y Chile querían acabar con el gobierno de Huerta, los revolucionarios mexicanos no necesitaban su ayuda. Y eso lo demostraron. En esas semanas, mientras se llevaban a cabo las conferencias en Niagara Falls, la Revolución Mexicana avanzó de manera definitiva. Para el 30 de junio de 1914, el gobierno de Huerta estaba muerto. 15 días después, el dictador presentó su renuncia y huyó del país. Las conferencias no fueron tampoco algo que ayudara al triunfo de la revolución. Con o sin conferencias, la revolución de todas maneras habría derrotado a Victoriano Huerta. ¿Qué es lo importante que dejan las conferencias? En primer lugar, hay que destacar que a pesar de haber sido un intento, una iniciativa fallida, que no logró sus propósitos centrales, de manera indirecta contribuyó a que se diluyera la tensión provocada por la invasión a Veracruz, porque al abrirse un espacio de negociación, las maniobras militares se detuvieron. Los representantes del ABC, en la primera comunicación que enviaron a Carranza, le habían dicho que querían que se decretara un armisticio
entre los mexicanos, es decir, que los enfrentamientos de las corrientes revolucionarias contra el gobierno huertista se detuvieran. Eso Carranza no lo aceptó. Y no ocurrió así. En esos meses, en esas semanas, la revolución siguió avanzando, siguió habiendo enfrentamientos, siguió habiendo triunfos espectaculares de los revolucionarios que acabaron con el ejército huertista. Pero lo que también no ocurrió en esas semanas fue el avance de las tropas estadounidenses hacia el interior de la República, y tampoco hubo avances de las fuerzas mexicanas en contra de las posiciones ocupadas por los estadounidenses. Es decir, la guerra entre México y Estados Unidos no ocurrió. Pero lo que sí ocurrió fue el avance definitivo de la revolución. En términos militares y en términos políticos, esto es importante de señalarse porque la revolución siguió su curso y entró en su fase final la derrota del régimen huertista. En términos diplomáticos, las conferencias de Niágara Falls, al ser rechazadas por Venustiano Carranza y al haber defendido de manera hábil y brillante los principios de la soberanía nacional, se convirtieron en uno de los mayores triunfos diplomáticos de Venustiano Carranza. En este conflicto es donde aparece por primera vez la habilidad, el olfato, el tacto, el colmillo de Venustiano Carranza para enfrentar y resolver una muy complicada situación internacional con una potencia vecina habiendo invadido territorio nacional y queriendo meterse a influir en los asuntos internos de México. Carranza supo resolver de manera magistral este desafío y con la postura que defendió ante la iniciativa mediadora del ABC, comenzó a sentar los principios de lo que se va a constituir en los meses posteriores en lo que hoy conocemos como la doctrina Carranza. La doctrina Carranza es el resultado de la posición que fue definiendo Venustiano Carranza ante los asuntos externos extremadamente complicados en los que se vio envuelto el país entre 1914 y 1917. Tuvo que resolver los problemas ocasionados por la revolución al causar daños en las vidas y las propiedades de los ciudadanos y de las empresas extranjeras. Tuvo que resolver el desafío de la Primera Guerra Mundial, en donde dos de los países beligerantes más poderosos, Estados Unidos y Alemania, buscaron afanosamente que México se comprometiera de uno o del otro bando, y Carranza tuvo la habilidad de mantener la neutralidad de México ante la guerra. Pero también tuvo la capacidad de salir airoso ante dos invasiones armadas del poderoso país vecino. La invasión a Veracruz de abril de 1914, pero también la invasión de la expedición punitiva en marzo de 1916.
es decir, con el que entonces ya se estaba perfilando como el país más poderoso del planeta, que nos había invadido militarmente y que quería tener una participación decisiva en los asuntos internos de México. Carranza supo con habilidad y con maestría encarar ese desafío y resolver favorablemente esas coyunturas, defendiendo los principios básicos de la soberanía y la independencia nacionales, que después van a ser principios fundamentales de la diplomacia mexicana, que le dieron prestigio en el mundo en buena parte del siglo XX. Bueno, pues esto es lo que quería comentarles acerca de las conferencias de Niagara Falls. Muchísimas gracias.